Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el que vamos a hablar acerca de una de las herramientas más útiles y más prácticas para gestionar mejor nuestras finanzas, como es en este caso el control de ingresos y gastos. Antes de empezar, hoy en concreto estoy grabando este episodio número 13. Para los supersticiosos será un poco un capítulo de mala suerte, pero bueno, por eso he elegido esta temática, que creo que se va a hacer súper amena, súper sencilla y sobre todo eminentemente práctica. Hoy, incluso si podéis tener papel y boli a mano, mucho mejor. Y así, nos quitamos un poco, para el que sea supersticioso, esta maldición del número 13 encima. Y antes de empezar, deciros que estoy súper agradecido con el feedback que poco a poco voy recibiendo del podcast y solamente me queda anunciaros que lo que se viene va a ser increíble. Tengo preparadas algunas entrevistas e incluso he diseñado algunos capítulos en base a lo que vosotros mismos me habéis preguntado. Por ejemplo, una de las temáticas que más se han repetido es acerca del tema del Forex, y aunque ya tengo un capítulo dedicado acerca de mi experiencia con los bots de Forex, no pasa nada, ya os contaré tranquilamente un poco más en profundidad pues cómo funciona ese mercado en concreto, sus pros, sus contras. Ya sabéis que me gusta contároslo siempre con la máxima transparencia posible, no venderos la moto ni mucho menos, y que vosotros mismos pues podáis juzgar bajo vuestro criterio, teniendo siempre toda la información que yo pueda compartiros pues acerca de mi conocimiento y mi experiencia en ese campo, para evitar errores a otras personas que yo en su día ya pude cometer. Pero bueno, una vez hecha esta introducción de hoy, sí que vamos a entrar en faena y vamos a hablar del control de ingresos y gastos. Y voy a reflexionar primero acerca de por qué es importante utilizar una herramienta o por qué es tan necesario que tengamos ese control de ingresos y gastos. Pues como diría Sergio Fernández, que es obviamente un mentor en temas de libertad financiera, ya también os he hablado de él en algún episodio, y tiene un libro específicamente dedicado acerca de este asunto. Una de las cosas que dice Sergio es que si queremos ser financieramente libres, lo primero que tenemos que hacernos es contarnos verdad. Y para contarnos verdad, pues qué menos que tengamos presentes cuáles son realmente nuestros ingresos y nuestros gastos, porque está muy bien soñar con que somos financieramente libres y deseamos que nuestros ingresos pasivos superen con creces nuestros gastos, pero claro, si no sabemos cuáles son nuestros ingresos ni sabemos exactamente qué es en lo que estamos gastando, pues difícilmente vamos a poder avanzar y subsanar errores o poner los siguientes peldaños para avanzar en nuestro camino hacia la libertad financiera. Vamos, en definitiva, que tendremos que bajar los pies a tierra, determinar con claridad cuál es nuestro estado financiero y así poder determinar de una forma más precisa y más correcta una estrategia a largo plazo. El control de ingresos y gastos es una herramienta que yo diría que se puede trabajar desde muchos enfoques, porque al final cada maestrillo tiene su librillo y pues hay gente que le gustará gestionarlo de una manera, a gente que le gustará gestionarlo de otra. Yo os voy a dejar mi humilde propuesta, ya lo sabéis, y vosotros pues podéis diseñar esa plantilla genérica y también modificarla a vuestro gusto, pero creo que en general, tal y como lo vamos a organizar, van a quedar bien establecidos todos los parámetros necesarios, y después pues vamos a poder establecer objetivos y metas realistas en base a nuestro control de ingresos y gastos. Bien, si tienes a mano, como te decía, papel y boli, va a ser interesante que apuntes cómo diseñar o cómo desarrollar esta herramienta.
Pero luego, si lo puedes traspasar al ordenador y o bien tener una tabla en formato Excel o directamente una plantilla en Word que puedas replicar mes tras mes, pues mucho mejor, ¿vale? Para ir anotando, como decíamos, esos gastos de los que muchas veces no somos conscientes en el corto plazo. Por ejemplo, ¿no? Si voy y me apetece comprarme un cigarro, para quien sea fumador, aunque a mí no me gusta, pero bueno, si hay alguien que lo sea, pues que puede ser. O que salgas con unos amigos y digas, pues en vez de una cerveza me he tomado 2. Pues simplemente tenerlo en cuenta, que no es algo ni bueno ni malo, sino que solamente tengamos simplemente control acerca de estas cosas. Pues comenzamos entonces. Antes de lo primero de todo, vamos a segmentar nuestro control de ingresos y gastos en 2 grandes bloques, que como creo que es bastante lógico de entender, vamos a distinguir una parte de ingresos y otra parte de gastos. Me dirijo primero a la parte de ingresos. Dentro de este apartado vamos a poder subdividir los ingresos en 2 tipos posibles: ingresos activos e ingresos pasivos. Si somos trabajadores por cuenta ajena o directamente trabajadores por cuenta propia, vamos a incluir en la columna de ingresos activos todo lo que tenga que ver con nuestra nómina, nuestro salario. Si por ejemplo somos autónomos, pues los ingresos mensuales que tenemos una vez hayamos descontado impuestos y los gastos asociados, es decir, para controlar nuestro flujo de renta, nuestro cash flow, vamos a tener en cuenta nuestros ingresos netos, porque ya damos por descontado que, bueno, quien tenga un pequeño local, un pequeño negocio, un pequeño proyecto, sabe que tiene que tener siempre una serie de gastos asociados, pero esos de momento vamos a dejarlos al margen, vamos a dejarlos apartados y vamos a incluir solamente dentro de los ingresos activos como cuenta propia la parte neta, descontando directamente lo que nosotros sumamos de ingresos en nuestro banco, descontando impuestos y descontando los gastos que sean. Y luego, en el apartado de ingresos pasivos, va a ser interesante incluir todos los retornos de las inversiones que tengamos. Bien sea si tenemos una propiedad en alquiler, si tenemos acciones que repartan dividendos, si tenemos, pues yo que sé, cualquier otra fuente de ingresos pasivos, si tenemos a lo mejor unos royalties porque escribimos un libro y lo hemos publicado, si tenemos a lo mejor ingresos por afiliación de páginas web, derechos de imagen, lo que sea, que nos llegue, bien sea por un trabajo hecho en el pasado o bien por un sistema que no nos exija trabajar presencialmente o físicamente, lo vamos a incluir en el apartado de ingresos pasivos. Yo aquí no incluiría, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ganancias de capital. ¿Y qué tienen que ver con ganancias de capital? Pues por ejemplo, si tenemos unas acciones que durante un mes concreto han subido de valor, pero no hemos retirado esos beneficios, porque a lo mejor nuestro horizonte temporal es más largo, no lo incluiría como ingreso pasivo. Si, por otro lado, esas mismas acciones llevamos varios años con ellas y consideramos que nos ha dado suficiente beneficio y lo retiramos, sí lo incluiría, pero si tenemos una inversión a largo plazo hasta que no retiramos beneficios, yo no lo incluiría como ingreso pasivo. Simplemente metería, pues como os digo, aquello que sí que nos dé un pago mensual. O bien hemos alquilado una plaza de garaje, una vivienda, o tenemos una página web que recurrentemente nos genera ingresos. Hasta ahí lo podríamos incluir. Y luego, para quien quiera y para quien le apetezca, a mí me gusta siempre dejar un pequeño apartado de otros, por si alguna vez, pues no sé, si alguien de vez en cuando le gusta hacer alguna apuesta deportiva o jugar a la lotería y gana algún premio, pues bueno, lo puede considerar como ingreso extraordinario y meterlo en esa columna de otros, aunque yo, por ejemplo, no lo suelo incluir, porque no suelo ni apostar, ni, bueno, a lo mejor algún décimo de lotería de Navidad que comparto con familiares o amigos, pero bueno, desafortunadamente no me ha tocado nunca. Por si acaso yo reservaría ese pequeño hueco de otros. Ni que decir tiene que sobre todo la columna de ingresos pasivos es la que más nos va a interesar aumentar con el paso del tiempo. Pero
como os decía, incluyendo sobre todo ingresos de carácter recurrente. Con esto dejamos liquidado la parte de ingresos, que tristemente no puede ser más amplia porque no se puede subdividir en más categorías. Al final o tenemos un ingreso por trabajo activo o tenemos un ingreso por trabajo pasivo, que o bien hicimos en el pasado y nos sigue generando retornos, o bien nos genera un cash flow sin la necesidad de que nosotros tenemos presente, o quien juega algún tipo de lotería o apuesta va a tener beneficios, pero o alguna herencia o el motivo que sea, no suele haber muchas más fuentes de ingresos. Con esto pasamos ahora al apartado de gastos, que sí que, bueno, pues tristemente a lo mejor es un apartado un poquito más amplio y vamos a ver en qué lo podemos dividir. Por un lado, yo tendría un primer bloque grande en el que contaría con gastos básicos. ¿Cuáles son estos gastos básicos? Pues los gastos básicos son simplemente aquellos gastos que nos van a costear nuestro estilo de vida, los que tengan que ver con nuestra vivienda, transporte, la alimentación, la ropa, el ocio. Ya sabéis que en total, más o menos, este apartado debería ocupar en torno al 50-70% de nuestros ingresos. Las circunstancias personales de cada uno son las que son, pero bueno, vamos a intentar controlar siempre que se mantengan del apartado de ingresos, que el 50-70% se destine a este bloque de gastos básicos. Y luego ya sabéis que para poder prosperar en nuestras finanzas personales siempre va a ser interesante un pequeño bloque de ahorro automatizado, que debería rondar el 10%, un pequeño bloque de inversión, que por mínima que sea también debería rondar u oscilar ese 10%, y finalmente, para quien se lo pueda permitir, aunque yo de verdad haría el esfuerzo por intentarlo, otro pequeño bloque de un 10% final que incluya educación y donación, que ya sabéis que, bueno, lo hablamos en el capítulo, era uno de los primeros, no sé si el 3 o 4, en el que esta parte es importante, sobre todo para mejorar o como autorrealizarnos como persona. Vamos a pasar al apartado de gastos básicos. Y como os decía, aquí vamos a desglosar vivienda, transporte, alimentación, ropa, etcétera, etcétera. Luego de la vivienda, dentro de este mismo bloque de vivienda, siempre vamos a tener unos gastos fijos, como son la hipoteca, si es que tenemos, o el alquiler, quien viva de alquiler, una serie de impuestos, como son a lo mejor el IBI, que es el impuesto aquí de la vivienda en Madrid, en España, en gastos de la comunidad, reparaciones que podemos tener, pues si se nos ha roto una tubería o hemos tenido que cambiar algún grifo o por lo que sea tenemos que, yo que sé, cambiar las puertas de nuestra casa, cualquier otro motivo que nos pueda suponer un gasto en nuestro hogar o en nuestra vivienda. Y como algunos de los gastos ya los podemos prever con antelación, como pueden ser estos impuestos, lo ideal sería anualizarlos. Por ejemplo, ¿no? Si el impuesto anual son 300 euros, pues sé que si lo divido entre los 12 meses del año, más o menos me va a dar una media de en torno a unos 30, sí, como unos 30 euros al mes, para tenerlo en cuenta y siempre ya prever con antelación ese gasto, sabiendo que tarde o temprano nos va a llegar. Y finalmente, en este apartado de vivienda, se pueden incluir también gastos asociados a consumibles básicos, como son el agua, la luz, el internet, las líneas de móvil, etc. Entonces, para ir desglosando, tendríamos el gran bloque de gastos. Dentro del gran bloque de gastos tendríamos gastos básicos. Dentro de gastos básicos tendríamos vivienda, y aquí subdividiríamos en eso, en alquiler, en luz, agua, impuestos, wifi, por ejemplo, o internet, líneas de teléfono móvil y cualquier otra subdivisión que pueda encajar dentro de este apartado de vivienda. En un segundo subapartado incluiría el transporte, y lógicamente dentro del transporte vamos a incluir todos aquellos gastos asociados a nuestro vehículo. Por ejemplo, si tenemos pagos mensuales, porque nos hemos comprado un coche nuevo y lo estamos pagando a plazos, el combustible que gastamos,
Multas, por ejemplo, para, quien tenga alguna a lo largo del tiempo. Gastos como el seguro. Garaje, si alguien deja el coche o tiene alquilado una plaza de garaje. Lógicamente vuelve a haber un bloque de impuestos, como son la ITV o reparaciones, como son los cambios de filtro, de aceite, cualquier otra subdivisión que pueda pertenecer al apartado de transporte. Si por lo que sea no tenemos coche propio, podemos incluir en este tipo de gastos, en el gasto de transporte, pues por ejemplo, si tenemos un abono de transporte público, si tenemos que coger algún taxi, algún vehículo Uber o cualquier otra cosa que sea necesaria para nuestro desplazamiento, pues también lo incluiríamos en esta casilla. Dentro de los gastos básicos vamos a abrir una tercera subdivisión en la que vamos a meter el bloque de alimentación. Del bloque de alimentación se pueden distinguir o bien entre los diferentes productos consumibles y abrir un apartado para carne, otro para pescado, otro para frutas, verduras, etcétera, etcétera. O directamente, yo por ejemplo, este apartado, como no me importa tanto distinguir entre qué productos exactamente me gasto en comida, sino solamente lo que me gasto en comida, aquí es donde meto todos los gastos asociados a la compra. Por ejemplo, ¿no? Si voy a un supermercado y me gasto 50, 60 euros en una compra semanal, pues exactamente lo que me gaste en ese ticket lo meto en gasto de alimentación y ya está, no me complico más la vida en este apartado. Si alguien es un poco más exquisito o lo quiere subdividir, pues una opción sería tomar los diferentes productos consumibles. Seguimos en el bloque de gastos básicos y abriría un cuarto apartado en el que incluiría la ropa. Y aquí sí que me parece importante distinguir tres subdivisiones. Por un lado, la ropa de trabajo, ¿vale? Pues quien tenga que trabajar en traje, o si alguien se tiene que comprar un chándal, un uniforme, lo que sea, pues ese gasto lógicamente es obligatorio para desempeñar nuestro trabajo, pues lo metería como necesario. Y dentro de la ropa, pues ropa de trabajo. Luego, para quien quiera, ropa por necesidad, siempre que se nos hayan desgastado unos vaqueros y nos tengamos que comprar otros, o a lo mejor tengamos que hacer renovación de armario porque llega un cambio de temporada y queremos cambiar las chaquetas que tenemos de hace varios años, pues esta ropa sería, por ejemplo, por necesidad, aunque sale del apartado de trabajo. Y por último, yo incluiría un apartado de ropa por capricho, aunque bien es cierto que yo, por ejemplo, no soy una persona especialmente caprichosa con la ropa. Sí que hay gente que le gusta comprarse complementos de vez en cuando, o que le gusta un determinado modelo de zapatillas y se las compra, pues no pasa nada, o sea, todo es lícito siempre y cuando esté dentro de una normalidad, pero que sepamos o que tengamos en cuenta que ahí tenemos un gasto que a lo mejor excede lo que suele ser necesario. Voy a ir acabando con, creo que es el sexto bloque dentro de los gastos básicos, si no me equivoco. Voy a hacer un pequeño repaso, porque hemos hablado de alimentación, de ropa, de transporte y de vivienda. Entonces, perdonadme, sería el quinto apartado. Y en este quinto apartado yo incluiría la parte de salud. Igual, hay gente que le dedicará más o menos presupuesto a esta parte, pero a mí me gusta incluir dentro de la salud, y por ejemplo, para mí sí que es algo que me gusta darle prioridad, a lo mejor por delante de algún otro gasto, e incluiría gastos como por ejemplo son el gimnasio, tratamientos estéticos, si a alguien le gusta hacerse las pestañas o las uñas o darse unos rayos uva de vez en cuando, pues podría ser un tratamiento estético perfectamente incluible en este apartado. También, aunque no es muy común aquí en España, hay ciertos gastos que en determinados momentos pueden llegar a ser incluso necesarios, como son los psicólogos o los nutricionistas, y para mí siguen estando dentro de este bloque de salud, y simplemente sería cuestión de dejar esa casilla, y cuando alguien, pues un mes concreto, si tiene la necesidad o incluso el capricho de acudir a una cita con su psicólogo, pues simplemente se incluye y ya está, lo tenemos en cuenta y listo. Aquí, bueno, pues en salud ya cualquier otro gasto que tengamos dirigido a mejorar nuestro bienestar. Si a alguien le gusta comprar productos de suplementación, pues también se pueden incluir ahí.
y yo creo que se puede quedar una subdivisión bastante interesante. Y finalmente, y ahora sí que sí, este sexto bloque completa la parte de gastos básicos, está el apartado de ocio. En ocio, aquí bueno, la subdivisión es muy genérica, pero también se pueden incluir otros subapartados como son escapadas de fin de semana, cenas, cumpleaños, actividades sociodeportivas ocasionales, pues si a alguien le gusta ir a jugar al pádel o le gusta ir a hacer, iba a decir senderismo, pero bueno, buceo, o le gusta hacer escalada, pues cualquier cosa, que ojo, para mí es una cosa que me gusta también de vez en cuando desconectar con estas actividades. Se puede poner ahí y saber en qué lo estamos gastando. Si también, bueno, pues puede haber gente, ¿no?, que sea un poco más gamer, un poco más casera y que se gaste su dinero en videojuegos, en cine, en lo que sea, pues todo esto yo lo englobaría o lo subdividiría dentro del bloque de ocio. Con esto creo que ha quedado una de las partes más densas del capítulo. Para que nadie se pierda, bueno, la parte de ingresos creo que ha quedado clara. La parte de gastos tenemos básicos, y dentro de básicos, vivienda con todo lo que conlleva o lo que puede conllevar, transporte, que puede ser vehículo propio o transporte público, ropa, que igual se puede dividir en diferentes categorías, alimentación, que yo bajo mi punto de vista la simplificaría en un solo apartado, ocio, para incluir todas estas partes de escapadas, planes de fines de semana, y salud, en la que, como os digo, cada uno se puede gastar el dinero que quiera, pero yo, por ejemplo, soy más de darle tal vez prioridad al apartado de salud que al apartado de ropa, aunque con todo y con eso, pues bueno, siempre de vez en cuando hay que hacer ciertas renovaciones de armario. Y finalmente, para completar esta tabla que nos hemos diseñado y tener controlados nuestros ingresos y nuestros gastos, nos quedarían el bloque de ahorro, el bloque de inversión y el bloque de educación-donación. Aquí ya no me voy a entretener mucho más porque ya hemos hablado mucho a lo largo de otros capítulos, pero bueno, voy a recalcar de nuevo la importancia de que la parte de ahorro e inversión es importante automatizarlos para generar también el hábito, y que siempre, por muy mínima que sea la cantidad que se enfoque dentro del ahorro, de la inversión, es dinero que va a trabajar por nosotros en un futuro, y que el ahorro siempre va a ser interesante tenerlo en una cuenta en la que tengamos buena liquidez y podamos siempre recurrir a ella. Por su parte, la inversión, lo lógico es que esté igual automatizada y que se desarrolle a largo plazo, que sea una cuenta que también tengamos que tocar lo mínimo posible dentro de nuestra situación personal. Y ya para acabar y finalizar con este capítulo, que como os decía quería que quedase bastante simple, vamos con el último apartado, que es el de educación e inversión. Y aquí ya sabéis que dentro de donación podéis incluir membresías, eventos solidarios. Si alguien, pues bueno, yo que sé, se ha suscrito a Save the Children o a Médicos Sin Fronteras, pues esta es una parte que hay que dejar anotada y ya está. Tenemos una parte de nuestro presupuesto dedicada a ella y se acabó. Y por último, de la educación, incluiría todo lo que tenga que ver con cursos, libros, másters o cualquier otro evento que nos aporte valor a nosotros mismos. Y ya está, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os resulte útil esta herramienta. Como habéis visto, se puede quedar una tabla bastante chula, que o bien la rellenáis mes a mes o bien os la imprimís, os la ponéis en la nevera y se puede ir completando. Y así simplemente os vais a contar verdad, que vais a ver realmente cuáles son vuestros ingresos y cuáles son vuestros gastos. Y va a haber meses en los que por ciertas circunstancias nuestros gastos van a superar nuestros ingresos, y otras veces que si tenemos un ingreso extraordinario, pues lo interesante sería saberlo gestionar lo mejor posible para que nos dé un pasito más hacia la libertad financiera. Así que nada más, yo sé que esta parte es dura, anotar al final todo el tiempo en qué ingresamos y en qué gastamos nuestro dinero
puede hacerse aburrido, pero es que es la única forma de avanzar hacia esa libertad financiera. Así que nada más, me despido de vosotros, que paséis un gran día y un abrazo fuerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.